Irina Nikolaevna tenía 54 años. Llevaba ya 12 años viviendo como viuda y se había acostumbrado a una vida estricta, llena de rutina y silencio. Su figura aún se mantenía, pero en su mirada habitaba un cansancio profundo, acumulado con los años. Su hija, Masa, se había casado con Sergei hacía 7 años. Él tenía 39 años, era un hombre tranquilo y trabajador, de los que siempre hacen las cosas con responsabilidad y sin demasiadas palabras. Casi siempre estaba ocupado con el trabajo. Los tres vivían en un viejo apartamento pequeño. La vida era simple, café por la mañana, televisión por la noche y conversaciones cortas sobre el día a día. Cuando Masa se fue 2 semanas a otra ciudad por trabajo, la casa se quedó extrañamente vacía, como si le hubieran quitado el aire. Al principio, Sergei actuaba con normalidad. Buenos días, buenas noches, nada más. Pero al cuarto día, algo comenzó a cambiar. Esa tarde, entró en la cocina mientras Irina lavaba los platos. Se quedó de pie en la puerta observándola en silencio. ¿Té?, preguntó ella sin girarse. Sí, respondió él. Irina sintió su presencia detrás de ella. Preparó el té con manos ligeramente temblorosas. Cuando se giró, sus miradas se encontraron. En los ojos de Sergei había algo diferente, algo humano, cansado, ya no solo el yerno, sino un hombre real. Durante unos segundos, sus manos se tocaron al tomar la taza, y ninguno de los dos se apartó de inmediato. El tiempo pareció detenerse. Luego él dio las gracias en voz baja y salió de la cocina, pero el corazón de Irina ya latía más rápido. Al día siguiente, Sergei llevó un pastel a casa. Se sentaron frente a frente, casi sin hablar. «Te ves bonita cuando sonríes», dijo él de repente. Irina se sorprendió, se sonrojó y trató de reírlo, pero él solo la miró con calma. «Eres una mujer de verdad», añadió. Esa noche, le dio un beso suave en la sien y se fue a dormir. Irina se quedó despierta mucho tiempo, tocando aquel lugar, confundida por lo que sentía. Con los días, la distancia entre ellos desapareció poco a poco. Pequeños gestos, miradas, silencios compartidos, todo empezó a cambiar. Una noche de tormenta, Sergei la abrazó por detrás en la cocina. Irina se quedó inmóvil. Ninguno dijo nada durante un largo momento. Ambos entendieron que algo había empezado, algo que ya no podían detener. Aquí termina la parte 1, donde el silencio se ha roto y los sentimientos ya no pueden volver atrás. Desde aquel momento en la cocina, nada volvió a ser igual en la casa. Todo seguía aparentemente normal, pero entre Irina y Sergei había algo invisible que crecía cada día más fuerte. Masa seguía en su viaje de trabajo. Llamaba todos los días, preguntando si todo estaba bien en casa. Irina respondía con voz tranquila, ocultando el temblor en su interior. Sergei hacía lo mismo, manteniendo su tono habitual, como si nada hubiera cambiado. Pero cuando la casa quedaba en silencio, la verdad aparecía. Miradas más largas de lo normal. Pausas incómodas. Pequeños gestos que antes no existían. Una taza de café preparada con cuidado, una manta colocada sobre las piernas de Irina cuando se quedaba dormida en el sofá. O una mano que se retiraba lentamente para no ser descubierta. El aire entre ellos se volvió más denso, casi imposible de ignorar. Una tarde, mientras llovía suavemente, Sergei regresó del trabajo antes de lo habitual. Irina estaba en la cocina preparando la cena. No hablaron al principio. Solo se escuchaba el sonido del agua hirviendo. «Hoy pensé en ti todo el día», dijo él de repente, sin mirarla directamente. Irina se quedó inmóvil unos segundos. «No deberías», susurró ella, pero su voz no tenía fuerza. Sergei dio un paso más cerca. «Lo sé», respondió, «pero no puedo evitarlo». El silencio que siguió fue pesado, lleno de todo lo que no se atrevieron a decir en voz alta durante semanas. Irina finalmente lo miró. En sus ojos había miedo, pero también algo más profundo, algo que llevaba años dormido. «Que esto no está bien», dijo ella, más para convencerse a sí misma que a él. Sergei bajó la mirada. «Lo sé. Pero cuando estoy contigo, todo lo demás desaparece». Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Los días siguientes, intentaron distanciarse. Menos palabras. Menos contacto. Más control. Pero el esfuerzo solo hacía que la tensión creciera aún más.
Cada pequeño roce accidental se sentía como una chispa. Cada mirada evitada dolía más que cualquier palabra. Una noche, después de que Masa llamara para decir que su regreso se retrasaba unos días, el silencio en la casa cambió. No fue planeado. No fue hablado. Sergei entró en la habitación de Irina sin decir nada. Ella ya estaba despierta. Se miraron. Y esta vez, no hubo retirada. Todo lo que habían estado reprimiendo durante semanas encontró su camino en un solo momento de honestidad emocional. Sin promesas, sin palabras claras del futuro, solo sentimientos que finalmente dejaron de esconderse. Después, cuando el silencio volvió, ya nada era igual. Se sentaron juntos en la oscuridad, sin distancia entre ellos, conscientes de que habían cruzado una línea que no se podía deshacer. ¿Qué hacemos ahora?, susurró Irina finalmente. Sergei tardó en responder. No lo sé, pero no quiero perderte. Irina cerró los ojos, sabiendo que tampoco quería perderlo a él, aunque todo dentro de ella le dijera que era peligroso. Y así, en medio de la culpa, el miedo y el deseo, ambos entendieron que ya no había vuelta atrás. Los días después de aquella noche fueron distintos. No había palabras claras entre Irina y Sergei, pero todo en la casa había cambiado. Ya no era solo una tensión emocional, era una realidad silenciosa que ambos intentaban entender. Se evitaban a ratos, pero al mismo tiempo se buscaban sin querer. Un gesto, una mirada, una pausa, todo tenía un significado nuevo. Vivían como si caminaran sobre una cuerda frágil. Masa seguía llamando, ajena a lo que crecía en el fondo de su casa. Hablaba de su trabajo, de sus planes, de cuándo regresaría. Cada llamada hacía más pesado el silencio entre Irina y Sergei después. Una tarde, mientras Irina doblaba ropa, Sergei se quedó en la puerta de la habitación. No puedo seguir así, dijo en voz baja. Irina no levantó la mirada. Yo tampoco, pero tenemos miedo. Sergei dio un paso dentro. No es solo miedo. Es culpa. Ese nombre lo cambió todo por un instante. La realidad volvió a caer sobre ellos, Masa, la familia, la vida que habían compartido sin cuestionarla. Irina cerró los ojos. Es nuestra hija, susurró. Sergei apretó la mandíbula. Lo sé. Y por eso duele más. El silencio que siguió no fue de deseo ni de confusión, sino de conciencia. Por primera vez, no estaban escapando de lo que sentían, sino enfrentándose a lo que significaba. Los días siguientes fueron más fríos. No porque el sentimiento hubiera desaparecido, sino porque ambos intentaban contenerlo. Menos contacto. Más distancia. Pero el dolor de la separación era igual de fuerte que el de la cercanía. Hasta que llegó el día en que Masa volvió. La casa se llenó de nuevo de voces, maletas y normalidad. Estoy en casa, dijo ella con una sonrisa cansada. Irina la abrazó más fuerte de lo habitual. Sergei ayudó con las cosas, intentando actuar como siempre. Pero nada era como antes. Esa noche, el silencio en la casa fue diferente. Más pesado. Más consciente. Cuando todos se fueron a dormir, Sergei salió al pasillo. Irina estaba allí. Se miraron largo tiempo sin hablar. No podemos seguir mintiendo, dijo él finalmente. Irina tragó saliva. ¿O entonces, qué hacemos? Sergei no respondió de inmediato. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias irreversibles. No quiero destruirla, dijo él, refiriéndose a Masa, pero tampoco puedo seguir viviendo dividido. Irina bajó la mirada, con lágrimas contenidas. Es nuestra hija, pero también hemos cambiado. El amanecer trajo una decisión difícil. No hubo escenas dramáticas esa noche, solo una verdad que ya no podía ocultarse. Con el tiempo, Masa empezó a notar la distancia, las miradas, los silencios. Y un día, la verdad salió a la luz. No fue fácil. Hubo dolor, silencio, y un vacío que nadie sabía cómo llenar. Masa se sintió traicionada, confundida y rota entre dos personas que amaba. Y entonces, por primera vez, todos tuvieron que enfrentarse a la realidad sin máscaras. Irina y Sergei entendieron que el amor no siempre llega en el momento correcto, pero las decisiones siempre tienen un precio. Con el tiempo, nada volvió a ser igual. Pero tampoco todo quedó destruido. Cada uno tomó su camino,
buscando aprender a vivir con lo que había pasado. Y aunque el pasado no podía borrarse, el futuro seguía abierto, con heridas, pero también con la posibilidad de perdón y crecimiento.